Existe un periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que la mayoría de los cristianos desconoce completamente. 4 siglos donde imperios se levantaron y cayeron, movimientos religiosos nacieron y el mundo que Jesús encontró fue completamente moldeado. Si no conoces esos 400 años, estás perdiendo las respuestas a preguntas fundamentales. ¿De dónde surgieron los fariseos? ¿Quiénes eran realmente los saduceos? LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. ¿Por qué los romanos dominaban Israel? Y la cuestión más intrigante, ¿cómo se pasó de Malaquías a Mateo sin ninguna transición aparente? En los próximos minutos vas a descubrir por qué 4 imperios tuvieron que establecerse antes de que Jesús pudiera nacer. ¿Cuál movimiento secreto en el desierto estaba preservando las Escrituras mientras nadie observaba? ¿Y cómo los 400 años de silencio profético fueron en realidad el período más estratégico de Dios en la preparación de la historia? Malaquías cierra el Antiguo Testamento con una promesa: enviaré al profeta Elías antes del gran día del Señor. Y entonces, silencio. 400 años sin profetas, sin nueva revelación divina. Cuando abres Mateo, el mundo está completamente diferente, pero aquí está la verdad que pocos perciben. Ese silencio no fue abandono, fue preparación meticulosa, porque para que Jesús naciera en el momento correcto, 3 cosas necesitaban existir: una red de carreteras, un idioma universal y un contexto político específico. Los romanos construyeron las carreteras, los griegos establecieron el idioma y los seleucidas crearon el catalizador que uniría al pueblo judío en torno a su identidad. Todo eso ocurrió en los 400 años entre los testamentos. Por lo tanto, no fue silencio aleatorio, fue preparación estratégica. Pero eso plantea una cuestión aún más profunda. Si Dios estaba orquestando imperios enteros en los bastidores, ¿qué otros movimientos estaban ocurriendo que nadie registró? ¿Qué grupos religiosos? ¿Qué manuscritos? ¿Qué desarrollos teológicos estaban siendo forjados mientras los cielos parecían distantes de la tierra? Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que la mayoría de los cristianos. Pero lo que viene ahora va a transformar completamente tu comprensión de la Biblia, porque esos 400 años no fueron omitidos por casualidad. Para entender el propósito de eso, necesitamos volver al último momento en que Dios habló a través de profetas, al día exacto en que el período profético decidió hacer una pausa estratégica. ¿Por qué Dios dejó de enviar profetas exactamente en el año 430 a.C. y no antes ni después? La mayoría imagina que fue algo arbitrario, un intervalo divino sin planificación. Pero cuando comprendes lo que estaba ocurriendo en Israel cuando Malaquías escribió sus últimas palabras, percibes, el silencio fue intencional y preciso. Estamos en el año 430 a.C. Israel acaba de regresar de 70 años de cautiverio en Babilonia. Esdras reconstruyó el templo, Nehemías reconstruyó las murallas. Pero Israel no es más una nación soberana, es una provincia, una sombra de lo que fue en los tiempos de David y Salomón. Y aquí estaba el detalle crucial que lo cambia todo. Por primera vez en la historia, el judaísmo no se define más por un rey o un territorio, se define por una sola cosa: la ley, la Torá.
Los judíos se convirtieron en el pueblo del libro porque habían perdido el reino. Malaquías observa ese panorama y profetiza un último mensaje. Envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Después de eso, silencio. 400 años de página en blanco. ¿Por qué justamente en ese momento? ¿Por qué no 100 años antes o después? Porque Israel necesitaba aprender algo que solamente la ausencia aparente de nueva revelación podía enseñar. Dependencia total de la palabra ya revelada. Durante 400 años no se levantó ningún profeta, no llegó ninguna nueva revelación escrita. Los judíos tuvieron que aferrarse desesperadamente a los rollos, a las sinagogas, a las escuelas de interpretación. Cuando Jesús naciera, Israel no sería solo una nación, sería una comunidad teológica, un pueblo que memorizaba la Torá desde la infancia, un pueblo que debatía cada detalle de las Escrituras. Por eso Jesús podía decir, está escrito, y todos sabían exactamente de qué. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Hablaba. Compara esto con hoy. ¿Cuántos cristianos conocen la Biblia como esos judíos conocían la Torá? El silencio de Dios creó un hambre por la palabra que el ruido moderno nunca podría producir. ¿Ves el diseño? Dios no abandonó a Israel durante 400 años. Los preparó, los transformó en especialistas en las antiguas promesas, para que cuando llegara el Mesías pudieran reconocer cada profecía cumpliéndose delante de sus ojos. Pero Dios no estaba trabajando solo en Israel. Mientras el cielo estaba silencioso sobre Jerusalén, estaba muy activo sobre otros tronos. Y el primer imperio que necesitaba establecerse era el más influyente de la antigüedad. ¿Quién fue el hombre que Dios usó para preparar el mundo para Jesús sin que él jamás lo supiera? La respuesta te va a sorprender. Alejandro Magno, un conquistador macedonio, un pagano, un hombre que murió 323 años antes del nacimiento de Cristo. Sin él, el Nuevo Testamento no tendría la forma que tiene hoy. En el año 334 a.C., Alejandro cruza el Helesponto con 35.000 soldados. Tiene solo 22 años. En solamente 13 años conquista el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces, de Grecia hasta la India, incluyendo Persia, Egipto, Babilonia e Israel. Todo cae ante él. Pero Alejandro no es solo un conquistador, es un visionario educado por Aristóteles y tiene una idea revolucionaria: la helenización. Unificar el mundo mediante un idioma, una cultura, un sistema de pensamiento. Él hace algo que ningún imperio anterior había hecho. No destruye las culturas locales, las absorbe y las mezcla con la cultura griega. Cuando muere misteriosamente a los 32 años, envenenado o por malaria, nadie lo sabe con certeza. Deja algo más poderoso que ejércitos, un idioma universal, el griego koiné, el griego común.
no el griego clásico de Platón, sino el griego que hablaban esclavos, comerciantes y soldados en las calles, en las plazas, en los mercados. Y aquí está el milagro histórico escondido. 300 años antes del nacimiento de Jesús, 70 eruditos judíos en Alejandría traducen todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Es la Septuaginta. Por primera vez en la historia, los gentiles pueden leer las profecías mesiánicas en su propio idioma. Cuando Pablo escribe sus cartas, escribe en griego. Cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben los evangelios, escriben en griego, no en hebreo, no en arameo, sino en griego. ¿Por qué? Porque Alejandro, 300 años antes, preparó la carretera lingüística que el evangelio usaría para alcanzar el mundo conocido. Alejandro nunca supo que estaba cumpliendo Daniel capítulo 2. Él era el vientre de bronce de la estatua del sueño de Nabucodonosor, el tercer imperio. Cuando murió, su reino se dividió en 4 partes, exactamente como Daniel había profetizado siglos antes. Pero uno de esos 4 reinos haría algo tan terrible que crearía el movimiento religioso que Jesús enfrentaría directamente: los fariseos. ¿Lo percibes ahora? Alejandro no fue un accidente histórico, fue providencia divina. Dios usó a un líder pagano para crear la herramienta lingüística que esparciría la palabra. El idioma estaba listo, pero aún faltaban 2 cosas: un evento catalizador que forjara la identidad judía y un imperio que construyera la infraestructura física. Y ese catalizador tiene un nombre que hasta hoy provoca lágrimas entre los judíos: Antíoco Epifanes. Lo que él hizo al Templo de Jerusalén en el año 167 a.C. fue tan blasfemo que transformó completamente el judaísmo para siempre. ¿Qué ocurrió en el Templo de Jerusalén que creó a los fariseos, a los saduceos y preparó el escenario religioso para Jesús? Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. La respuesta está en un hombre llamado Antíoco Epifanes, rey del imperio seleucida, uno de los 4 fragmentos del imperio de Alejandro. Su obsesión: borrar el judaísmo de la faz de la tierra a través de la helenización forzada. Diciembre del año 167 a.C. Antíoco invade Jerusalén. Entra en el templo, el lugar más sagrado del judaísmo, y comete lo impensable. Sacrifica un cerdo en el altar sagrado, un animal considerado impuro. Derrama el caldo sobre los rollos de la Torá. Erige una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Y decreta: circuncisión prohibida, guardar el sábado prohibido, poseer un rollo de la Torá es crimen capital punible con muerte. Quiere forzar a los judíos a convertirse en griegos, a adorar a los dioses griegos, a abandonar el pacto con Abraham. Pero ocurre algo que Antíoco no previó: resistencia organizada. Un sacerdote anciano llamado Matateas, de la familia de los macabeos, se levanta. Cuando soldados sirios llegan a su aldea exigiendo que ofrezca sacrificio a ídolos, mata al oficial, huye a las montañas con sus 5 hijos e inicia una guerra de guerrillas. Su hijo Judas Macabeo se convierte en uno de los mayores estrategas militares de la historia judía. Contra todas las probabilidades, derrota a ejércitos sirios 10 veces mayores que sus grupos. En el año 164 a.C., 3 años después de la profanación, Judas reconquista Jerusalén
purifica el templo y reenciende la menorá. Es el milagro de Hanukkah, la fiesta que Jesús celebraba según Juan 10:22. Pero la revuelta macabea hace algo más profundo que ganar una guerra. Divide permanentemente el judaísmo en facciones que aún no existían antes. Nacen los fariseos, los separados, judíos rigurosos que dicen, nunca más seremos contaminados por el mundo. Crean cercas alrededor de la ley. Los 613 mandamientos no les bastan, inventan miles de reglas adicionales. Es la tradición oral que Jesús confrontará directamente. Nacen los saduceos, la élite sacerdotal. Colaboraron con los sirios, ahora colaboran con quien esté en el poder. Controlan el templo, pero niegan la resurrección, los ángeles y lo sobrenatural. Son religiosos materialistas, pragmáticos. Nacen los celotes, revolucionarios armados que dicen, Dios nos dio victoria militar antes, nos dará nuevamente. Esperan un Mesías guerrero que expulse a los opresores por la fuerza de las armas. ¿Ves cómo se arma el tablero de ajedrez? Antíoco fue el catalizador involuntario. Su profanación creó las facciones religiosas que Jesús enfrentaría 300 años después. Los fariseos que lo acusarían de violar la ley, los saduceos que lo entregarían para proteger sus privilegios, los celotes que lo rechazarían porque no tomó armas. Pero aún falta el último jugador, el imperio final que Daniel profetizó como piedra. What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us. Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic D-List offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic D-List completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today. Piernas de hierro. Y ese imperio no vendría con religión o filosofía. Vendría con carreteras, legiones y un instrumento de ejecución. ¿Por qué Jesús tuvo que morir específicamente en una cruz romana y no de cualquier otra manera? La respuesta está en la infraestructura que Roma construyó durante los 400 años de silencio profético. Porque para que el evangelio se esparciera rápidamente, necesitaban existir 3 cosas: carreteras seguras, paz impuesta por la fuerza y un símbolo de terror universal que se transformaría en símbolo de redención. En el año 63 a.C., Pompeyo conquista Jerusalén. Roma anexa a Israel. Por primera vez en la historia existe algo llamado Pax Romana, la paz romana. Una paz impuesta por la espada, pero paz al fin. Roma construye 400.000 kilómetros de carreteras pavimentadas desde Britania hasta Judea, desde Galia hasta África. Y esas carreteras tienen una regla fundamental: están protegidas por legiones. Bandidos son crucificados públicamente. Piratas son eliminados. Por primera vez en la historia, un comerciante puede viajar de Roma a Jerusalén sin ser asaltado en el camino. Cuando Pablo realiza sus viajes misioneros décadas después, no improvisa rutas, usa la infraestructura romana. Las carreteras que César construyó para mover legiones, Pablo usa para mover el evangelio de ciudad en ciudad. Pero Roma no trajo solo carreteras, trajo la crucifixión como política de Estado.
La crucifixión no fue inventada por Roma, pero Roma la perfeccionó como herramienta de terror psicológico. Crucificaban al borde de las carreteras propositadamente para que todo viajero viera. El mensaje era claro: si desafías a Roma, este será tu destino final. Cuando Jesús dijo: quien quiera seguirme, tome su cruz, el público no pensó en una joya de collar. Pensaron en terror, en humillación pública, en la peor muerte que un ser humano podía sufrir. Y aquí está el código teológico que casi nadie percibe. La palabra griega para cruz es stauros, pero significaba más que madera, significaba maldición. Pablo dice en Gálatas: maldito todo aquel que fuere colgado en madero, citando Deuteronomio 21:23. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, no estaba solo muriendo, estaba convirtiéndose en maldición, cargando la maldición de la ley, para que nosotros fuéramos liberados de ella. Y aquí está el detalle final que cierra todo el rompecabezas. Jesús nació bajo César Augusto, el emperador que trajo la Pax Romana. Lucas 2:1 registra: en aquellos días salió un decreto de César Augusto para que todo el mundo fuera empadronado. ¿Por qué un censo? Porque Roma necesitaba controlar su imperio a través de datos poblacionales y tributarios. Y ese censo obligó a María y José a viajar a Belén, cumpliendo Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque seas pequeña, de ti saldrá el que ha de reinar en Israel. Roma no lo sabía, pero al ordenar un censo burocrático, César se convirtió en parte del cumplimiento profético. ¿Lo ves ahora? Roma no fue coincidencia histórica, fue el cuarto imperio de Daniel, las piernas de hierro. Dios usó su brutalidad, sus carreteras, su paz forzada y su cruz para crear el escenario perfecto para que el evangelio explotara geográficamente. Pero mientras los imperios caían y se levantaban, había un grupo de judíos que casi nadie veía, escondidos en el desierto, copiando manuscritos con precisión obsesiva, esperando al Mesías. Y ellos tenían secretos preservados en cuevas. ¿Quiénes eran los esenios y por qué la mayoría de los cristianos nunca ha oído de ellos? Durante los 400 años de silencio